ustedes saben, pues este es un proyecto de índole, por así decirlo, cultural, con cosas relacionadas a la fe. La mayoría de los que estamos aquí, lógicamente nosotros, pues, quien quiera venir, que no sea católico, que tenga otras ideas, pues es bienvenido, porque los temas no son propiamente de la fe. O sea, no estamos en un curso de Biblia, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, a quien le interese Chesterton, que no sea católico, puede venir. A quien le interese Freud, a quien le interese el arte. O sea, el chiste es invitar gente y pues tener estos puntos en los que podemos converger, dialogar. Y pues si logramos tener éxito con alguien que se quiera pasar a nuestro bando, que se quiera pasar a la fe, pues bienvenido, ¿verdad? Pero pues no podemos obligar a nadie, pero hay que hacer la lucha, ¿verdad? Y bueno, pasando de esta introducción, pues por lo mismo que somos un grupo católico, aunque sea la mayoría, pues vamos a hacer una breve oración. Quien no la quiera hacer, pues no la hace. ¿Verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ya tenemos más foro, más gente. Les estaba comentando a los que ya habían llegado que pues este es un círculo de formación, que vamos a tratar distintos temas y que se puede invitar a gente que no tenga fe. El chiste es tener puntos de diálogo, y si logramos que alguien pues se convierta, pues qué bueno, ¿verdad? Pero vamos a tocar distintos temas, temas de psicología, algún tema de sexualidad, arquitectura, ¿qué más tenemos por ahí? Derechos humanos, evolucionismo. O sea, tenemos varios temas para atraer gente, que aprendan, que aprendamos y tratar de, en la medida de lo posible, pues de que se incorporen acá, ¿verdad? Bueno, ¿por qué se llama Círculo de Formación J.K. Chesterton? Bueno, a mí es un personaje que me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque él, para empezar, es un converso, es decir, él no nació en la Iglesia Católica, y la conversión que él tuvo fue de índole principalmente intelectual. O sea, si él se pasó a la fe, fue porque su inteligencia, su razón, lo llevaron ahí. O sea, no fue como otras personas que a lo mejor, no sé, que alguien se pasa a otra religión porque ahí lo trataron bien, porque lo ayudaron cuando tenía problemas, o por una cuestión de que se siente bien ahí, sino de que fue porque él vio que ahí estaba la verdad y pues él dio ese paso. Le costó trabajo, pero digamos este fue su proceso, y eso es algo que nosotros, como la mayoría de aquí, somos universitarios, pues tenemos que tener una formación sólida en la fe, ¿verdad? O sea, tener, como dice San Pablo, dar razones de nuestra fe. O sea, nosotros no podemos hacer apostolado o convertir a alguien pues diciéndole, está en la Biblia, pues porque pues, no creen en la Biblia, ¿verdad? Entonces hay que dar otras razones para atraer a la gente. Bueno, vamos a empezar. Bueno, acá una frase. La Iglesia nos pide que al entrar en ella nos quitemos el sombrero, no la cabeza. Es decir, lo mismo, apoyar a la fe con razones. Nosotros no somos como algunas iglesias protestantes que son fideístas. ¿Qué significa esto? Que es la fe por la fe. Es decir, ellos no, o sea, creen que puede haber una, pues no sé, desconexión entre la razón y la fe. O sea, ellos dicen, no, esto es así, y no necesitan razones. Y nosotros no, nosotros creemos que las dos van de la mano. De hecho, Juan Pablo II tiene una encíclica que se llama Fides et Ratio, es decir, fe y razón, y que van de la mano, ¿verdad? Cualquier pregunta pueden hacérmela, comentarios. Este es un círculo precisamente porque todos podemos participar, no es una conferencia en la que yo estoy acá, ustedes están separados. Eso parece porque yo dirijo, ¿verdad?, de momento, pero en otras conferencias y en esta misma, quien quiera aportar lo puede hacer. De hecho aquí pues, espero que Jorge aporte mucho, puesto que él conoce algo de Chesterton. Bueno, algunos datos para introducirnos ahora sí. Chesterton fue escritor y periodista británico. Él fue de inicios del siglo XX. Cultivó, entre otros géneros, el ensayo, la narración, la biografía, la lírica, el periodismo,
el libro de viajes, es decir, cultivó pues prácticamente todos los géneros. Y los cultivó con éxito, realmente es un escritor reconocido. Todavía en el mundo de las letras se dejan trabajos sobre él, se sigue leyendo a pesar de que ya tiene algo de tiempo. Yo no sé si se pudiera decir que es un clásico, pero es un escritor reconocido, sobre todo lógicamente en su lengua inglesa, pero también, o sea, desde que él empezó a escribir, en 1910 ya había libros en Latinoamérica traducidos en español. A ver, Jorge, me gustaría que nos apoyes un poco. ¿Cuál sería su lugar en el mundo de las letras? ¿Qué tanto se ve? ¿Qué tanto es reconocido? Pues bueno, muy curiosamente en el mundo hispánico, lo que sería España y América Latina, Chesterton es muy conocido. Esto es sobre todo porque autores muy importantes, entre ellos Cortázar y Borges, lo admiraban. Por ejemplo, Cortázar llegó a traducirlo, Borges dijo muchas veces que era su autor favorito, y como ellos tenían mucho poder, mucho peso en América Latina, hizo que se hiciera popular. Además, Chesterton, que es de principios del 20, corresponde a la época en que empieza realmente, o que había empezado, el género policíaco. Las novelas de detectives como Sherlock Holmes, Edgar Allan Poe y demás son del siglo XIX, poco anteriores a él. Chesterton entonces revoluciona ese género, el género policíaco, creando un personaje que es un detective sacerdote y que es, a diferencia de todos los otros detectives, no muy inteligente, no tiene ningún superpoder y demás, y que al mismo tiempo puede resolver crímenes. Entonces, en el género policíaco como tal, fue algo revolucionario y es muy, muy reconocido. Incluso un autor ateo como Humberto Eco, no sé si lo conozcan, El nombre de la rosa, basa su detective, que es un detective sacerdote, también en las ideas de Chesterton. Muy bien. Es considerado, aunque, o sea, él no es santo ni beato, después vamos a hablar sobre él, es muy reconocido en el mundo católico y es considerado, o puede ser considerado como arquetipo del periodista católico. Por ejemplo, hoy en día se estudia su pensamiento en España, en Estados Unidos, en Irlanda, Brasil, Argentina, México, Italia y lógicamente en Inglaterra. Hay, se llaman sociedades chestertonianas o Club Chesterton, hay diferentes nombres, pero que son círculos de estudio sobre las ideas que tuvo Chesterton. Bueno, a mí en lo personal, otra de las razones por la que lo escogimos a él es porque es un católico en ciertos aspectos muy normal, porque a veces nosotros tenemos imágenes de santos o de católicos monjes o que tienen no superpoderes, carismas o que hacen penitencias increíbles o que no sé, que tienen cosas extraordinarias, ¿no? Entonces a veces son ideales que nos pueden parecer lejanos, pero alguien que es más o menos a nosotros cercanos en el tiempo, que lo vemos ahí fumando un puro y no está mal fumarse un puro, que él tenía amigos de distintos pensamientos, tenía amigos ateos, protestantes, en una sociedad como Londres, que en esa época, bueno, actualmente también, pues muy cosmopolita, muy abierta, y él como católico pues no se cerraba a hablar con otras personas, a convivir con ellos. Yo creo que eso es algo que hoy en día nosotros tenemos que hacer, o sea, no tenemos que hacernos como un gueto, como encerrarnos, sino que tenemos que estar en contacto con los demás para que vean pues las bondades de practicar la fe. A ver acá. Bueno, básicamente eso. Ok. Bueno, por ejemplo, esta es una imagen de una página que pueden seguir en el Face, se llama Club Chesterton. Ahí hay noticias, pensamientos de él, frases, y el de arriba es otro que también viene información sobre Chesterton en internet. Vienen cuestiones que hay en YouTube, otros blogs, frases. Si quieren luego les mando la presentación, pero digamos, aquí hay lugares para quien después de la plática, si se logra fomentar el interés a Chesterton, pues pueden empezar ahí a ver algunas cosas de su vida. Bueno, voy a hablar un poquito de su personalidad. Estas fueron algunas características que yo identifiqué en él. Es una persona que tuvo buen sentido del humor, una inteligencia muy profunda. Hilary Belloc fue un historiador inglés, también del mismo siglo, también muy reconocido, amigo de Chesterton, y él dijo, si algo tiene Chesterton es el poder de la definición. Es decir, que era muy preciso cuando él hablaba de algo. Bueno, ¿qué más? A ver, se especula que tenía déficit de atención.
Por ejemplo, y esto también es algo cómico, él solía tomar el tren hacia tal lugar, se equivocaba de tren y de repente le enviaba un telegrama a su esposa, se llamaba Frances su esposa, y le decía, estoy en el mercado no sé qué, ¿dónde debería de estar? Y su esposa le decía, en casa, deberías estar en casa. O sea, a ese grado llegaba su despiste, pero sin embargo no estaba peleado con ser una persona inteligente. También otra característica que él tenía, que hoy comparto un poco, es que siempre andaba con el cabello desordenado, pero lo importante es que tenía las ideas claras, ¿verdad? A ver, en cuanto a más características de él, pues se burlaban un poco de él y él mismo lo hacía, o sea, en un sentido sano, de su apariencia, porque pues él era muy alto y estaba muy gordo. Medía 1,93 y pesaba 130 kilos. De hecho, hay una anécdota, estaba él, no recuerdo si en el camión, pero una señora le pregunta, oiga, ¿por qué usted no está afuera en el frente? Porque era el tiempo de la Primera Guerra Mundial. Y él le respondió, si te colocas de lado, verás que sí estoy muy al frente. Haciendo referencia a que sí estaba, ¿verdad? Pero bueno, tenía esa característica de pues, poder hacer un chiste de sí mismo, de algo que pues a lo mejor a mucha gente se le haría defectuoso. Pues él no, ¿verdad? Él reconocía que estaba gordito, bueno, o muy gordo, y pues no le conflictuaba, ¿verdad? Otra anécdota con Bernard Shaw, no sé si lo han escuchado, él fue ganador del premio Nobel. Bueno, Sí. fue ganador del premio Nobel de Literatura en Inglaterra, era amigo de él y eran en cierto modo adversarios, tenían muchas ideas, digamos, contrarias, pero sin embargo eran buenos amigos, a pesar de tener sus ideas diferentes. Y un día le dice Chesterton a él, porque él era lo contrario, él era muy flaco. Le dice, al verte cualquiera pensaría que una hambruna asoló Inglaterra. A lo que él le respondió, al verte cualquiera pensaría que tú la causaste. Y él se comió la coca, ¿verdad? Sí. Bueno, y también esta característica que él era sumamente caritativo, sobre todo con sus, entre comillas, podríamos decirlo, enemigos. O sea, con la gente que él pensaba diferente, pues no pasaba nada, pues hablaban de los temas, pero siempre era respetuoso con ellos. Un poco así como, pues, odiar al pecado, pero no al pecador, ¿verdad? O sea, él tenía esta característica que creo que también podemos imitar de él. Hoy en día nosotros, pues sabemos que hay mucha gente que no piensa como los católicos. Hoy en día, de hecho, nosotros, o el pensamiento católico es una minoría, quizá aún no en número, pero la gente que practicamos la fe y que tenemos una manera de pensar acorde a la fe, realmente, pues somos minoría. Y entonces es normal que con todo el mundo podamos tener luchas, por así decirlo, pero lo importante también es esto, o sea, no entrar, digamos, a enemistarnos con el otro, sino dialogar ideas, está bien, y no pelear, ¿verdad? O sea, no pelear en el sentido negativo, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Algún comentario que alguien quiera aportar? ¿No? Bueno, se han referido a él como el príncipe de las paradojas. Era algo que él constantemente hacía en sus libros, en sus comentarios, hacer una paradoja para elucidar alguna verdad. Su personaje más famoso, como ya lo comentó Jorge, es el Padre Brown, un sacerdote católico de apariencia ingenua, cuya agudeza psicológica lo vuelve un formidable detective. Aparecen más de 150 historias reunidas en 5 volúmenes publicados entre 1911 y 1935. Algo interesante de este personaje es que surge antes de que él se hiciera católico. Él se bautiza en 1922, o bueno, más bien pudiéramos discernir antes de ser recibido en la iglesia, porque pues él ya era católico, ya tenía la fe, ya creía, pero no había ingresado oficialmente. Y él empieza su personaje 11 años antes de entrar a la iglesia, lo cual nos puede hacer creer, y algunos autores así hipotetizan, que él pues ya quería entrar a la iglesia católica, pero no lo había hecho porque estaba esperando a su esposa. Su esposa era anglicana, que posteriormente se pasó a la fe católica, pero pues quizá él estaba ahí como trabajándolo, tratar de que no fuera
pues algo muy escandaloso o que no le afectara mucho a su mujer porque su mujer era ferviente anglicana. De hecho, su mujer fue quien ayudó a que él se hiciera primero anglicano, porque él era en algún tiempo agnóstico, incluso practicó el ocultismo, como ahí puse, y finalmente se convirtió en católico. Bueno, otro dato interesante es que no tuvo hijos, o más bien no tuvieron hijos, pero adoptaron a una chica llamada Dorothy Collins. También sus biógrafos dicen que esto fue algo que, pues una cruz grande para él, pero aún así, pues supo llevar su vida con alegría. De hecho, una frase de él que me gusta mucho, dice así: lo contrario al cristianismo no es el ateísmo, sino la tristeza. O sea, él vivía su cristianismo con mucha alegría. Y de hecho muchos santos también así lo dicen, ¿no? Que el ser santo consiste en estar siempre alegres. Porque a veces tenemos esa idea, o hay gente que tiene esa idea, que los católicos o el catolicismo es triste. Y no, es todo lo contrario. Un catolicismo bien llevado es alegría. Bueno, otra cosa que quizá dificultó su conversión es que en Inglaterra el ser católico es visto como ser el anticristo. O sea, ya la iglesia pues, como tal le dicen que es el anticristo, ¿verdad? Entonces no es fácil ir contra la iglesia y la religión que es, por así decirlo, del Estado, ¿verdad? La religión oficial. Entonces también esto es algo que a muchos católicos ingleses pues les cuesta trabajo, ¿verdad? Bueno, como ya mencionó Jorge, admiradores de él, por ejemplo, Jorge Luis Borges, tiene una cita que dice: no hay página de Chesterton que no ofrezca una felicidad. Y sí, la verdad es que cuando uno lee sus libros se divierte, encuentra alegría y tiene un efecto como que, no sé, por ejemplo, yo cuando he estado triste y empiezo a leer a Chesterton y como que me reanima, me vuelve a hacer sentir bien. También él decía de él, Chesterton, sobre sí mismo, que yo sepa solamente tengo una virtud: yo podría realmente perdonar hasta 70 veces 7. Ahí la importancia del perdón en su vida. Y en otro lado dice que él ya después, pero que lo que más le gusta de la Iglesia Católica es que realmente puede perdonar los pecados. Bueno, voy a mencionar algo que dijo Antonio Gramsci sobre él. No sé si alguien sepa quién es este personaje. No. A ver, Jorge, introdúcenos en Antonio Gramsci, por favor. Antonio Gramsci fue un italiano que vivió durante a principios del siglo XX también y que es el padre del eurocomunismo. O sea, el comunismo comienza en Europa, el socialismo, y empieza a haber los países que son socialistas, por ejemplo Rusia, que en la Revolución de Octubre quitan a los zares y se hace la URSS. Pero todos ellos sí se estaban fracasando, un poco lo que pasa a Cuba y demás. Y Gramsci decía que tenía que cambiar el socialismo, y él creó lo que se llamó el máximo cultural, que dice que la forma de poder llevar el máximo de sociedad no es cambiando ni la economía ni la política, sino cambiando la cultura de la gente. Entonces es un teórico muy importante para la izquierda, y que hoy, por ejemplo, los movimientos de ideología de género y demás se basan en teorías que él desarrolló en los 30. Y acá lo importante es que es un teórico, digamos, en las antípodas de Chesterton, con un pensamiento completamente contrario, pero él logra reconocer pues la calidad de los escritos de Chesterton. Toda su obra creo que la desarrolla en la cárcel, ¿no? Acá les leo una carta que él manda a una tal Tania, no sé quién sea, pero dice así: me alegro de la visita de Charles, me dijo que te has recuperado bien, pero me gustaría tener noticias más precisas de su salud. Gracias por todo lo que me has enviado. No me han dado aún los 2 libros, la bibliografía fascista y los relatos de Chesterton, que leeré con ganas por 2 razones. En primer lugar, porque creo que serán tan interesantes como los de la primera serie, y también porque voy a tratar de imaginar la impresión que deben de haberte causado. Te confieso que encontraré en esto un placer extremo. Me acuerdo con precisión de tu estado de ánimo al leer la primera serie. Tenías una feliz disposición a recibir las impresiones más inmediatas y menos complicadas. Por otra parte, no habías logrado darte cuenta que Chesterton ha escrito una fina caricatura de las novelas de detectives propiamente dichas. El padre Brown es un católico que se burla de la manera de pensar mecánica de los protestantes, y el libro es esencialmente una apología de la Iglesia romana frente a la Iglesia anglicana. Y aquí hace una comparación con Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, muy mal en inglés, teacher, lo siento, es el policía protestante
que descubre hablando desde el exterior, basándose en la ciencia, en el método experimental, en la inducción. El padre Brown es el sacerdote católico que a través de las refinadas experiencias psicológicas suministradas por la confesión y los trabajos de casuística de los sacerdotes, y sin embargo sin olvidar la ciencia y la experiencia, pero basándose sobre todo en la deducción y la introspección, derrota a Sherlock Holmes de forma evidente, haciéndolo aparecer como un niño pequeño pretencioso, mostrando toda su estrechez y mezquinidad. Por otra parte, Chesterton es un gran artista, mientras que Conan Doyle era un escritor mediocre, a pesar de que le nombraron baronet por sus méritos literarios. Hay en Chesterton una distinción a establecer entre el contenido, la intriga policial y la forma. Y también en la materia tratada encontramos una sutil ironía que hace las historias más deliciosas. ¿Qué piensas tú? Recuerdo que leías estas historias como si fueran hechos reales y que las hacías tuyas hasta el punto de expresar tu admiración por el padre Brown y su maravillosa delicadeza con una ingenuidad que me divertía mucho. No te ofendas por esto, pues en mi placer había un punto de envidia por tu capacidad de recibir impresiones frescas y puras. Bueno, básicamente es eso, es un elogio de un autor muy contrario sobre uno de los personajes de Chesterton. Bueno, más sobre este personaje, tiene una película llamada Father Brown, titulada en Estados Unidos como El Detective. Tiene de protagonista a Sir Alec Guinness, que fue quien hizo Obi-Wan Kenobi, para quienes no lo reconozcan. De hecho, hay una anécdota referente a cuando él estaba filmando esta película. Él menciona que, no sé si esta se filmó en Italia, y dice que un niño, cuando él estaba con su sotana actuando, se le acercó y que le empezó a decir padre, padre, supongo en italiano, y que le empezó a hablar y pues Guinness no entendía nada. Pero él se quedó asombrado de que el solo hecho de traer sotana pues pudiera hacer que un niño fuera tan cercano y pues sí, tener esta confianza en él. Entonces él, en base más bien a partir de este incidente, pues él empezó a estudiar la fe católica y se convirtió, porque él no era católico. Pero filmando esta película, pues después de ahí agarró su camino y se hizo católico, ¿verdad? Italia aportó 2 series, ahí está, no sé italiano. En Alemania también están 2 adaptaciones de las historias de Chesterton, cuyas bandas sonoras fueron compuestas por Martin Butcher. Actualmente se filma una serie en la BBC, una televisora inglesa, basada en el personaje de Chesterton. ¿Hasta ahorita alguien tiene alguna pregunta, duda, aportación? ¿Sí? Un comentario, no sé si ubiquen porque hace como 2 diapositivas usó el término del príncipe de las paradojas. La paradoja es como la figura literaria más inglesa de todas. Por ejemplo, Wilde la usa muchísimo, por ejemplo, Bronte también la utiliza, que hace un poco como una negación, por así decirlo, como un pensamiento que es algo así como contrario a sí mismo. No es la paradoja del Evangelio, la paradoja del Evangelio siempre es como un ejemplo. En cambio, esa paradoja, déjenme pensar en una frase de Chesterton, por ejemplo, decía sobre la gente con mente muy abierta. Dice, no hay que tener la mente tan abierta como para que se te caiga el cerebro. ¿Entienden? Algo así como que es tan abierta que en vez de ser abierta realmente, pues eres un idiota. A eso se refiere. Ajá, tiene mejores, porque no se me ocurría ninguna de él. Bueno, gracias Jorge. Les voy a mostrar algún pequeño extracto de esta serie, por si alguien anda buscando qué ver en televisión y la encuentra. Si se escucha, creo que no se escucha nada, ¿verdad? Las bocinas. No sé de qué dependa eso. Tienes que conectarlos. ¿Cuáles son? ¿Es esto? Problemas técnicos. Bueno, algunos problemas técnicos. Por Y eso aparte no sé. se resuelve. Decía de la BBC.
Suele. No quiere. No se oye nada, ¿verdad? A ver. Bueno, pues véanla sin sonido. Chiste más importante, las imágenes. Imagínense. Cántanos. ¿Por qué decir mudo? Me sienta que están viendo a Charles Chaplin. Pero a color, sí, es una remasterización. No, esperen, sí es importante el sonido. En un segundo. En las bocinas. Pero es que Ahí. no se oye nada. Clic derecho. Está Clic bien. derecho sobre la bocina. A ver, ¿acá? No, abajo. Abajo. Ahí, clic derecho. Dispositivos de reproducción. Altavoz auricular. Ahí lo doy, ¿así está? Sí, acepto. Es que tienes que activar el auricular. Dale otra vez ahí. A ver. ¿Dónde? Reproducción. Dale clic en altavoz. Derecho. Establecer como predeterminado. A ver. ¿Qué diferencia? Gracias. Ponle full screen. Here in the news, a major manhunt has been launched in Camelford, Gloucestershire. Police are on the hunt for an escaped prisoner absconded from custody whilst being transported from court to Her Majesty's Prison, Gloucester. Described as a male in his 30s, 6 feet tall, slim build, black hair, and clean shaven. He's wanted for murder and believed to be dangerous. Members of the public are urged to keep their doors and windows locked, and anyone seeing him is advised not to approach, but to call the police. Father, I need your help. Se ve muy buena. Se ve muy buena. Pero tú la bebes y no te confías. Para ti es para igual. El antivirus. I was called out to Gallows Cross in Welland Woods. It's the site of the old gibbet and now a suicide spot. Chafing to the wrists suggests restraint. These look like hypodermic needle marks. Foul play, sir. Let's not jump to conclusions until after the post-mortem, DC Albert. Rather exotic plumage for Wenlock Woods. Budgerigar. A sky blue opaline is my guess. In turn, I can now add ornithologist to your list of expertise. My grandmother kept parakeets, sir. Are you familiar with Dr. Locard's principle of exchange? Violent action constituting a crime cannot occur without leaving a trace. I'm unacquainted with the latest forensic theories, thank you, Constable. Back it up. Well, Inspector Sullivan. Inspector Truman. There's been an error in communication. This case was assigned to me. We were in the area, so the call was diverted. Like you say, communications error. I'm here now and can take over. Right. No need. Ahí está. We just Sí, finished. eso bien les dijimos, va a practicar mucho su inglés en el curso. De hecho, la siguiente cosa va a hablar Beth y va a ser exclusivamente en inglés para que se preparen. No, es broma, no se preocupen, pueden seguir viniendo. A ver. Bueno, algo también importante del padre Brown es que en sus casos siempre parece que hay una explicación sobrenatural, extraordinaria, mágica, y la gente en común en su caso pues cree que pasó algo así, algo inexplicable, pero él siempre muestra que pues que hay alguna razón. O sea, no es que él dice, fue un demonio, un fantasma, un milagro, sino que él dice, hay una razón ahí. Y eso es lo interesante, ¿no? Que a lo mejor alguien con fe, nosotros a veces creemos, y sí las hay, ¿verdad?
pero no exagerar en cosas mágicas, ¿no? Bueno, hay una foto del personaje de Alec Guinness. Y bueno, estas son algunas de las obras que yo seleccioné como destacadas, pero la realidad es que pues que hay muchas. Estas son quizá algunas de las más conocidas. Ortodoxia es un ensayo, se publicó en 1908 y es un clásico de apologética cristiana. La apologética no es una ciencia, pero ¿cómo se definiría? El saber dar razones para apoyar la fe. No sé la definición textual, pero es básicamente eso. Él en este libro presenta una visión original de la religión, en la que él dice que es como una respuesta a las necesidades naturales de todos los seres humanos, la respuesta a un acertijo, y no como una verdad arbitraria recibida de alguna parte extraña a la experiencia humana. Y este libro lo publicó como una respuesta a un libro previo que había publicado llamado Herejes, en el que en este libro él como que critica la visión de todos sus contemporáneos, ¿no? Critica a Bernard Shaw, a Wells, a Rudyard Kipling, a todos los pensadores de su tiempo. Dice, no, es que él dice esto, pero en esto está bien, esto está mal. Y le dicen, bueno, es muy fácil criticar a todos, ¿verdad? Ahora dinos tú qué piensas. Entonces pues decidió escribir esto. Bueno, El hombre que fue jueves es una novela, sí es una novela, ¿no? Como de corte policíaco. A ver, por favor, tú eres el literato. Es una novela policíaca sobre una asociación secreta aquí en Londres. Hay un grupo de policías secretos que a partir como de arte y cultura van a poder como detener a este grupo de anarquistas. Por ejemplo, cuando recién uno entra a esta organización de policía, dice que a partir de la lectura de un soneto pueden predecir un crimen, o que a partir de escuchar una canción pueden entender cuál fue la razón de un atentado terrorista, y así consecutivamente. Se llama El hombre que fue jueves porque en la policía este personaje, si cada uno tiene en código un día de la semana, o sea, hay un lunes, hay un martes, hay un miércoles, hay un jueves, y jueves es el personaje principal, que es como un doble agente. Otro dato sobre esta novela es que se creó un videojuego, se llama Deus Ex, que contiene extractos de este juego, y también es curioso que psicólogos de todo el mundo testimonian que le dan este libro a sus pacientes y que se curan al leer este libro. ¿Por qué? Quién sabe, ¿verdad? Pero algo debe tener. Bueno, también está El hombre eterno. Este es un ensayo histórico que consta de dos partes. La primera sobre la humanidad antes de Cristo y la segunda sobre Cristo y el cristianismo. Y esta novela, por ejemplo, hizo que C.S. Lewis, el creador de Narnia, se convirtiera al cristianismo. Y de hecho la definieron como también uno de los mejores libros sobre apologética. Acá Chesterton, una frase sobre este libro, dice: el objetivo de este libro, en otras palabras, es que la mejor cosa siguiente a estar realmente dentro de la cristiandad es estar realmente fuera de ella. Y un punto particular es que los críticos populares del cristianismo no están realmente fuera de él. La mejor relación con nuestro hogar espiritual es estar lo bastante cerca como para amarlo. Pero la segunda mejor relación es estar lo bastante lejos como para no odiarlo. Es el argumento de estas páginas que si bien el mejor juez de la cristiandad es un cristiano, el juez siguiente mejor sería algo más parecido a un confuciano. Bueno, ahí está lo que él piensa sobre su libro. Y también es importante en Chesterton que todos sus libros y todos sus libros relacionados al cristianismo parece que están escritos para gente que no ha nacido como católicos, sino para gente que está con dudas, para gente que es conversa. Y eso es interesante al leerlo a nosotros como católicos, porque nosotros tenemos a lo mejor la visión del Papa, de Santo Tomás, de quien ustedes quieran, pero la visión de alguien que escribe para los que no son católicos es muy interesante y también es muy enriquecedora. Tiene también dos vidas de santos, la de Santo Tomás y de San Francisco de Asís. Un autor tomista muy importante del siglo pasado, Etienne Gilson, dice que la biografía de Santo Tomás es la mejor que se ha escrito. Entonces, pues no debe estar nada mal, ¿verdad?
los cuentos del padre Brown, que ya hablamos mucho de ellos. También podríamos mencionar, ahora que están leyendo algunas personas de aquí, 1984, tiene un libro que se llama El Napoleón de Notting Hill, que entre los admiradores de ese libro estaba George Orwell. De hecho, el Napoleón de Notting Hill, el personaje está en 1984, y dicen que por eso George Orwell le puso 1984 a su obra. Se inspiró parcialmente en él, no es que sea, digamos, su principal inspiración, por así decirlo. Bueno, alguna otra cosa importante es que el Papa Pío XI le otorgó el título de Fidei Defensor, es decir, defensor de la fe, por todos sus libros, por todos los libros que él publicó, por la manera en que él se expresaba. Esto sucedió en 1936. El Papa Pío envió un telegrama que se leyó a una vasta multitud reunida para la misa de Requiem en honor a Chesterton en la Catedral de Westminster. En dicho telegrama el Papa describió a Chesterton como un dotado defensor de la fe católica. Algo que fue pues también llamativo es que desde Enrique VIII no había nadie inglés recibido este honor. Como ustedes sabrán, Enrique VIII fue el rey que separó a la Iglesia Católica de Inglaterra con la Iglesia Católica Universal, por así decirlo, por sus crímenes, bueno, no sé si crímenes llamarles, pero por sus pecados sexuales, ¿verdad? De que pues era muy desenfrenado, pero él previamente a eso había recibido el título de defensor de la fe y lo había recibido merecidamente. O sea, él había escrito en contra de los protestantes y creo que tenía una defensa también de la Eucaristía, y bueno, después se fue a lo que se fue, ¿verdad? ¿Quieres decir algo? Bueno, sí, creo que es un tema importante para quien no está familiarizado. Enrique VIII fue rey de Inglaterra en la época de los Reyes Católicos. De hecho, él se casó con una de sus hijas, con Catarina de Aragón. Entonces, Catarina de Aragón le llegó a dar una hija, María Tudor, pero más adelante no pudo darle ningún hijo varón. Enrique VIII inició un amorío con Ana Bolena, que era una personaje de la corte menor, y pide la anulación matrimonial con su esposa. Pero como el papá no se da, porque su esposa y él habían tenido un matrimonio justo y demás, él decide separarse de ella y crear su propia iglesia. Y esa propia iglesia que él tiene, él nulifica su matrimonio y se casa con Ana Bolena y tiene una hija de ella, luego la mata y se vuelve a casar. De hecho, anteriormente a ser esposo o amante de Ana Bolena, había sido amante de su hermana María Bolena, con quien también tuvo hijos. Y bueno, un desastre total. Tuvo 7 esposas y creo que mató como a 5 de ellas, a todas decapitándolas. Más adelante, curiosamente, sus hijos varones van a morir y su hija de Ana Bolena va a ser la siguiente reina de Inglaterra, que es Catarina la Grande. No, perdón, Isabel. Ajá, ya. Esa es la de Rusia. Bueno, también ahí podemos tomar una lección de que pues a alguien que fue muy buen defensor de la fe, pues también se puede después convertir en todo lo contrario, ¿verdad? Así que nadie estamos confirmados en gracia, así que siempre tenemos que ir hacia adelante en nuestra fe, ¿verdad? También algo que sucedió con respecto a este acontecimiento es que la prensa secularista no quiso publicar el telegrama del Papa y de alguna manera sarcástica o irónica dijeron: el Papa había otorgado a un súbdito británico un título en posesión del rey. Es decir, que el título le corresponde a Enrique VIII y que no puede el Papa otorgarlo, ¿verdad? Lo que quisieron decir con eso. Bueno, hoy en día sí está en proceso de beatificación. Esto también es llamativo, que tiene relación con el Papa actual. Esta oración que aquí aparece la autorizó, voy a decir el cardenal Bergoglio, porque aún no era Papa, 3 días antes de hacerse Papa. Y esta oración y los ingleses digamos que no querían iniciar el proceso con Chesterton porque están ocupados con Newman, con John Henry Newman. Entonces decían: no, vamos por pasos, primero vamos con Newman y ya después le tocará su tiempo a Chesterton. Pero en otros lugares, por ejemplo en Argentina y en Estados Unidos, hay gente que ha querido que se empiece este proceso de beatificación y de canonización. Y de hecho, cuando esto se hace oficial,
un estadounidense, se llama Dale Elquist, que es presidente de una sociedad chestertoniana en Estados Unidos. Hace un discurso ahí en Inglaterra, se los voy a leer, haciendo algunas referencias a su pensamiento sobre Chesterton. Dice: necesitamos un tipo concreto de santos que nos guíen hoy. Alguien con el alma mística de San Francisco, con la mente de Santo Tomás, con la visión social del Papa León XIII. Bueno, este comentario del Papa León XIII lo hace en referencia a un sistema económico que él estaba pues desarrollando, que estaba tratando de proponer, que se llama distributismo, que no es ni capitalismo, que no es comunismo, porque nosotros ya vemos las consecuencias que tienen estos sistemas económicos. A grandes rasgos, el distributismo dice que no se puede uno enriquecer ilícitamente, que no se puede enriquecer uno como lo puede hacer uno en el capitalismo, ¿no? Que se puede hacer dueño de todo y esclavizar a todo el mundo, ¿no? Acá él dice que cada quien tiene que ser dueño de su trabajo. Digamos, es una idea muy general, pero también escribió sobre economía. Alguien de entre las filas del laicado, que se mantenga fiel a la Sagrada Familia porque conozca su oficio como San José. Exalte la dignidad de la mujer como la Santísima Virgen María y entienda que cada bebé es un don divino como el niño Jesús. Alguien que encarne la alegría frente a esta nueva edad oscura. Incluso también en referencia a esto que menciona del niño Jesús, me recuerda una frase. Él decía: responder a los que hablan de sobrepoblación es preguntarles si ellos mismos sobran, y si no, ¿cómo lo saben? Continúa: y dije que creía que tenemos un santo así. Entonces hice el anuncio que Martin Thompson se había reunido con Monseñor Peter Doyle y que el obispo me ha dado permiso para informar de que el obispo de Northampton es solidario con nuestros deseos y está buscando a un clérigo apropiado para empezar una investigación sobre la posibilidad de abrir una causa para Chesterton. Más de 200 personas se pusieron de pie de un salto y empezaron a aplaudir. Muchos lloraban de alegría. Admito que a mí mismo me costó controlar mis propias emociones. Hemos esperado mucho tiempo. Es solo el primer paso, pero es el primer paso. Y bueno, pues ahí está. Básicamente esto es lo que preparé. Ojalá haya logrado motivar en ustedes la curiosidad por este personaje, por empezar a leerlo. Bueno, acá tengo también un artículo, igual lo podemos leer, pero antes de eso me gustaría pues que alguien participara. Sí, por favor, en español. Ok. ¿Y ustedes qué piensan sobre, como qué idea hubiera tenido Chesterton de su proceso de beatificación? Pues, ¿Qué pregunta? bueno, yo creo que todos los santos no se creen santos. O sea, todos los santos se creen pecadores. Entonces, pues no se podía hacer si él estuviera vivo. Tendría que estar muerto como con cualquier otro santo, porque pues así son las reglas. O sea, nadie se canoniza en vida. Y alguien que está, o sea, y Dios no lo permitiría también, porque quizás sería un motivo de ensoberbecerse. Pero no. Pero en opinión de él, como si pudieran tenerlo o hablar con él algún día, ¿qué piensan ustedes que él diría de su propia, ¿cómo se dice? Beatificación. Que no lo merece. Sí, eso diría probablemente. No sé qué más, quizás lo diría con alguna paradoja. Pues, Lo haría- de una manera más elegante. pero Lo haría sí. con una broma sobre su peso. creo que también sería importante, y pienso que él podría hacer hincapié en ese tema. Nosotros elegimos el nombre para el círculo de formación porque Chesterton es alguien con el que el laico se puede identificar. Muchas veces toda la imagen del santo como el sacerdote, el monje o la monja, que ciertamente lo son. Y ciertamente pienso yo que si eres sacerdote, monje o cualquier forma de consagrado, es probablemente más sencillo ser santo. Pero Chesterton nos demuestra que siendo un laico, siendo un casado, siendo un periodista también puedes santificarte. De hecho, y siendo una persona totalmente normal, él bebía, comía, jugaba con sus amigos y eso no evitó que fuera una persona realmente piadosa. Entonces, yo pienso que si llegara a preguntar sobre su propia canonización, que es algo muy extraño, aparte de si cosa merece,
pienso que tal vez podría hablar sobre este tema de que también los laicos es importante que se santifiquen. Y más de una manera como él que lo hizo intelectualmente. Bueno, no sé si más o menos respondimos Sí. la pregunta. Aunque sea más o menos. Ok. Bueno, si a alguien le interesa empezar a leerlo, pues quizá por alguna de sus obras más importantes, pero pues realmente, pues con lo que le nazca a cada quien, nada más trate de ser constante y pues no desesperar, porque pues es algo rebuscado, ¿verdad? Pero pues cuando le agarras, cuando le entiendes lo que quiere decir, pues te deja muy buen sabor de boca. Sí, sí. Sí, además él se metió con todo y con todos. Si ustedes ven, tiene trabajos de historia, de economía, de filosofía, de literatura, poesía, de moda, incluso de eso. Dice que la moda es muy mala. Dice que esta moda que la tienen que cambiar como cada temporada. Y por eso nos demuestra que es otro de que nosotros como laicos, de diferentes profesiones o ámbitos, podemos identificarnos y podemos aprender mucho de él. A ver, quería enseñar algo también acá. Bueno, también está este blog que ya les pasé. Miren, aquí vienen algunas cuestiones de algunos libros. Chesterton en la red, blog sobre Chesterton. Chesterton en blogs y periódicos, Chesterton en YouTube, Chesterton en el mundo católico. Es decir, realmente hay mucho material. Pósters de No es, Chesterton. no es tan fácil encontrar los libros físicos, sí hay algunos, pero en internet está casi todo. Así que realmente, miren, ahí está delgadito. Más o menos. No cabe la imagen. Sí, sí. Hola. Entonces, pues bueno, básicamente es esto. Vamos a seguir viendo otros temas. Esta fue nada más una introducción. Como ya lo mencionamos, temas de psicología, temas de arte, temas de política, evolucionismo, derechos humanos. Vamos a ver muchos temas interesantes y pues traten de venir e invitar a más gente, ¿verdad? No sé si alguien tenga alguna duda nuevamente. No, empecé a ver que todos no entendieron nada o entendieron muy bien, ¿verdad? Pero Quedamos impresionados con tu diapositiva. gracias. Gracias. Yo, gracias. Es la primera vez que vengo a un círculo. Es la primera vez que se hace. Bienvenida. La primera vez. Hola, Berta. Que se hace. Hola. Pero Hola, Berta. bajo este formato. ¿Cómo se manejan aquí? O sea, ¿tú vas a dar todo el curso? No, Jorge va a dar algunos, Rick va a dar algunos, Pau, el que quiera darnos un tema, siempre y cuando pues, sea interesante, pues bienvenido. O sea, la idea es que todos aportemos pues, de lo que sepamos, ¿verdad? La cosa es que ojalá sean cosas relacionadas a la fe, ¿verdad? O sea, si algo no es relacionado a la fe, pero es interesante, pues también. Pero la idea es que haya pues este enlace, ¿verdad? Entre algo normal con la fe y tratar de invitar gente. Y todos los temas que estaban en el folletito ya tienen expositor. Sí. Sí, de hecho ya hay algunos otros preparados, pero si tú nos quieres dar algún tema, pues con mucho gusto. No, pues sí me gustaría, pero más adelante. Bueno, ¿le piensas? Sí, de hecho, si ven el folleto, digo, aparte de los múltiples errores, porque nos equivocamos, por ejemplo, aparecen 2 domingos que no van a ser, es sábado. Fui yo. Muy bien. Ajá. Pero el punto es que el ciclo continúe un buen rato, al menos pensando en que son universitarios, trabajadores y demás, hacerlo al menos como digamos temporadas semestrales, siguiendo un semestre universitario. Entonces los primeros 14 temas, pues son los últimos 14 temas. Por ejemplo, y también para conocer el siguiente, yo voy a hablar sobre el psicoanálisis. También tenemos algunos invitados, a la gente que no está aquí, algunos académicos. Por ejemplo, la persona que va a hablar de evolucionismo es un académico de la Autónoma, él estudió en Japón, él tiene libros sobre el evolucionismo, o sea, es realmente pues, una eminencia en el tema. Tenemos también a un historiador de la UP que conocimos el otro día. En fin, ahorita no se me viene a la mente, pero estamos tratando de invitar gente y eso sería los sábados, para que digamos no haya pretexto y que también si hay más gente interesada, pues que esto se llene, que es chiquito, pero pues que venga más gente, ¿verdad? Muy bien. No sé, ¿alguna duda, comentario, Miguel? Si saben de dónde conseguir los libros físicos. Sí.
O sea, por desgracia, el que se puede conseguir en físico muy fácilmente es nada más hombre que fue jueves. De hecho, la editorial de Agandi la maneja. Bueno, en la Gandhi hay varios. Y también en, no sé qué librería sea, pero la del aeropuerto también vende varios. Por Rúa, por ahí, si le buscas alguna ya lo encuentras. Porrúa tiene unos ensayos, pero bien viejitos. De hecho, con la edición de Porrúa más vieja, El hombre que fue jueves, está en Gandhi, está en inglés todo el Padre Brown, pero en inglés nada más. No, también está en español. No, está en inglés todo, pero muy fácil de conseguir en ese editorial de Penguin, que es como la clásica de Bob. Ajá, que es como para estudiantes de preparatoria y universidad, la edición económica. Y básicamente eso, ¿verdad? Sí, pero digo, en internet está casi todo, ¿eh? Y digo, ahí en las páginas que les pasé vienen cosas, en YouTube vienen cosas. Bueno, muchas cosas son en inglés, ¿verdad? Pero también hay en español. Lo ideal es leerlo en inglés, ¿verdad? Como todo autor en su lengua materna, pues es mejor. Pero pues uno que es medio... todavía no sabe, pues, pues lo leo en español. Pero ya estoy aprendiendo. Sí. Y bueno, pues creo que... ¿Alguna otra duda? ¿Ya listo? ¿No? Bueno, entonces nos veríamos, si Dios quiere, el próximo lunes. Va a hablar Jorge sobre psicoanálisis y su relación con el arte. Vamos a ver cómo Freud ha influido en obras de arte en cuanto a incluso el método. Bueno, él nos va a decir, ¿verdad? ¿Quieres darles una introducción para motivarlos? Sí, Bueno, Inviten psicólogos, artistas. ¿Cómo se dice? El punto del curso es abordar temas que sean de interés general y que aparte puedo relacionar con nuestra vida. Entonces, realmente yo cuando empecé a estudiar psicoanálisis, que no fue por gusto, porque en la universidad se ve obligatoriamente, empecé a leer a Freud, vi que realmente no había tenido mucha influencia, positiva una, negativa la gran mayoría, en torno a la cultura. De hecho, muchos de los trabajos son en torno a la cultura. Tiene, por ejemplo, uno que se llama El Maestro en la Cultura, donde analiza la cultura europea que ha existido hasta el siglo XIX, que es al que él pertenece. Y todo eso que él escribió tuvo muchísima influencia. Entonces yo pienso que hoy en día que la psicología está tan de moda, que de hecho hay autores que dicen que la gente ya en vez de ir por el culo va con el psicólogo, en que está psicología de educación, psicología deportiva, psicolingüística y demás, es importante ver cuáles son las raíces del padre de la filosofía. Y que en realidad son muy importantes incluso a nivel de la fe, porque tiene todo realmente, todo un pensamiento atrás de sus ideas. Pero bueno, ya en la clase van a poder verlo más fácilmente y más detalladamente. Y bueno, pues, ¿algo más? ¿No? ¿No? Bueno, pues hacemos una oración para terminar. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues, vamos.